Lo que quiero hoy compartir con ustedes es este concepto de que la- hacer, hacer medicina en un marco pegado siempre a la ética no es fácil, no es lo más popular, no es lo más sencillo, no es el camino más fácil ni el camino que le da más tranquilidad y que sobre todo los residentes que se alistan pues para empezar una carrera deben saberlo, ¿no? Ponerse de acuerdo con los códigos y las reglas de ética sí es muy fácil. Si leemos la ley de ética médica con sus múltiples modificaciones, y si leemos cualquier código, nos ponemos de acuerdo fácil, todos estamos. De hecho, les hago un llamado para que miren en la página web de la sociedad. Ahí se está viendo, ¿cierto? Sí, doctor. En Sí, la página de la sociedad. Esta es la página web de la sociedad. Y entonces, si dan clic ahí en eventos, verán comunidad de ética. Y allí enlaces útiles, el último punto. Y el primero en enlaces útiles es códigos de estatutos. Entonces, lo que he hecho allí, que tengo en propuesta y en análisis por la Junta, es un código de ética de la Sociedad Colombiana de Oftalmología. Porque si ustedes leen la ley 100, pues que es lo que supuestamente se llama ley de ética en Colombia, es bastante limitado, bastante general. Y hay muchísimos temas en oftalmología que no se resuelven con ese código. Entonces yo lo que hice fue pedir permiso a la Academia Americana de Oftalmología para que me permitieran traducir y adaptar este código. Entonces está desgringolizado, colombianizado, hasta donde mejor pude hacerlo. Y está en este momento a consideración de la Junta y todos los miembros de la sociedad. Entonces, les pido que saquen un tiempito, algún día que se quieran interesar en ética. Yo creo que esto demorará unos 2 meses en ser finalmente aprobado. Lo tienen que leer todos los expresidentes y adoptarlo como código de ética de la Sociedad Colombiana de Oftalmología. Como ven, el cuento es larguito, son 14 páginas y es mucho más detallado pues que la ley 100 y con muchas más cosas específicas para los miembros de la sociedad. Pero se van a dar cuenta que de pronto la mayoría de las observaciones que tienen son observaciones pues, de forma. Probablemente no vamos a tener diferencias muy grandes. Y ese es mi punto, que a la hora de revisar códigos y reglas y normas, pues no es tan difícil ponerse de acuerdo, ¿no? Entonces, les pido que entren a menti.com y pongan este código 35037026. Ah, no, eso aquí.
Es, 3503-7026 en menti.com. Acá arriba está. Y vamos a hacer unas preguntitas. Usted ve a un paciente con una complicación seria de una cirugía de catarata que el cirujano que la hizo no ha diagnosticado ni ha atendido al paciente, no le ha resuelto. Entonces, ¿qué conducta adopta usted? Le explica al paciente que usted no puede opinar y debe volver donde su cirujano. Hace poco oí un colega que decía que tenía un letrero en la sala de espera. Decía, si usted viene aquí por opinión sobre cirugía de otro, no lo atiendo. Y que si el paciente entraba y ese era el caso, le decía, yo no lo atiendo, vaya que le devuelvan la plata. Para que vean ustedes, pues que hay diversidad de opiniones de cómo se manejan esas situaciones. Han votado 4. Ahí les quedó la idea, es que al final revisemos pues la totalidad de la votación. No voy a esperar a que vote todo el mundo para que no se demoren. Aspiro. Hay 42 participantes y solo 4. Es fácil. Ustedes ponen menti.com en su browser y ponen 3503-7026 y ahí les aparece el cuestionario y votan. Lleva una contabilidad organizada en la que sabe con precisión cuáles son sus ingresos y gastos por año. Sí, la que me lleva el contador. No funciono con presupuestos, no le doy importancia a este tema. Bueno, ahí estuvieron un poco más rápido. Ahí se los dejo para que sigan contestando. No mal, ya van 6. ¿Sabe usted cuántos procedimientos profilácticos hace al año? Sí. Y sí, y sé cuál es la tasa de mis pares. No, no tiene importancia. Ya se ve que está metiéndose mucha gente. Y como Menti no lo deja uno hacer más de 3 preguntas gratis y yo soy de los gratis. Aquí vamos con la segunda, con el segundo set de preguntas. Pues aquí hay que cambiar el código otra vez en menti.com, se salen a menti.com y ya cambian el código. $2601-2341. Entonces este es como un autoexamen de usted cómo se ubica usted mismo en nivel profesional, ético, en su trato humano con los pacientes. Usted cómo se ve. Desde bajito hasta muy altos, entre 0 y 5, creo que está ahí la propuesta.
qué bien. Una autoestima muy alta, muy buena. Vamos a seguir con las preguntas. Pero pueden seguir contestando. Cuando le doy una recomendación difícil a un paciente, digamos un caso difícil, complejo, cirugía o un diagnóstico, me viene a la cabeza lo siguiente: ¿estaré arriesgando mi prestigio? ¿Cómo hago para prevenir una demanda? ¿Me sirve para mi entrenamiento? Bien, pues seguir contestando y ahora al final las vemos. Y la última es: ¿qué define mejor un buen cuidado médico? Citar a un paciente muchas veces y verlo con frecuencia, tomar tiempo para instruirlo sobre su condición e instruirlo para que consulte en caso de síntomas importantes. En 15 minutos no es posible dar un buen cuidado médico. Ok, vamos a ver si volvemos sobre estas preguntas al final de la charla. La charla ya es corta, no es muy larga y la tengo grabada, digamos, porque son como unos cuentos. Por favor, me dicen si se oye y se ve bien. Sociedad Colombiana de Oftalmología. Ay, dice subirle el volumen. Me equivoqué. Sociedad Colombiana de Oftalmología, curso de liderazgo, conferencia sobre el Un día en que está acosado por una agenda llena, entra un paciente acompañado de 3 familiares. Todos tienen cara de preocupación. Queremos que usted lo evalúe en la respuesta a la pregunta rutinaria sobre el motivo de la consulta. Se encuentra usted con una visión de movimiento en manos, un ojo convectivo y doloroso, edema y pliegues corneales, bridas vítreas hemorrágicas adheridas a la incisión, un lente intraocular usado inferiormente, restos de corteza abundantes y la presión en 35. En lo que logra ver de fondo, parece haber un desprendimiento de retina temporal con un desgarro. Anota cuidadosamente los hallazgos en la historia, mientras lo miran con cara expectante y usted piensa cuidadosamente lo que va a decir. ¿Hace cuánto fue la cirugía? Inicia usted tratando de evitar la personalización que inevitablemente va a ocurrir. Hace 3 semanas. ¿Y lo ha visto el médico que lo operó? ¿Qué les ha comentado? Según él, todo va muy bien. El ojo está un poco inflamado, pero es cuestión de tiempo y va a recuperar la visión. Hace 2 días lo revisó insistiendo en que no había motivo de preocupación y se fue de vacaciones dándonos una cita para dentro de un mes, tiempo en el cual espera verla. A su mente van llegando en sucesión rápida todos los artículos y códigos que ha leído sobre ética y que aplican a este caso. ¿Por qué el colega no le ha informado la verdad al paciente? ¿Por qué, habiendo tenido una complicación, no la manejó adecuadamente o la remitió para un tratamiento adecuado? Les pregunto, ¿cuál es el siguiente paso? Nos cuestionamos como Sócrates, cotejamos la realidad con Platón y recordamos las normas éticas de Aristóteles e Hipócrates.
Pensamos en el imperativo de Kant, en el valor del poder de Nietzsche y en el utilitarismo de Stuart Mill. Y a pesar de toda nuestra base filosófica y el conocimiento de los códigos, enfrentamos el dilema de qué hacer. Quiero proponerles que es el apego a la verdad lo que nos da la solución. La libertad y la tranquilidad de hacer lo correcto, por más dura que sea y por más trabajo que nos cueste aceptarla, sabemos casi siempre dónde está la verdad. Así que usted explica en tono pausado, sin hacer juicios, los hallazgos de su examen y las medidas que hay que tomar, y se reafirman los hallazgos objetivos ante la presión del paciente y familia. O sea que la cirugía estuvo mal hecha. ¿Por qué el doctor no nos explicó nada de esto? Usted se mantiene firme en no emitir opiniones o juicios sobre la conducta de otro e insiste en la importancia de actuar para corregir la complicación. 2 semanas después, con la visión recuperada, el ojo desinflamado, la presión controlada, el lente centrado, la retina aplicada, el paciente está satisfecho con el nivel de visión y la recuperación. Y le informa que se dispone a demandar al médico que lo operó. Después de una larga disertación sobre la posibilidad de complicaciones en toda cirugía y la inutilidad de las demandas, logra convencer al paciente y a la familia que ese camino es tortuoso, dañino e inútil. Sin embargo, cuando el cirujano regresa de vacaciones y se entera de lo ocurrido, escribe una queja formal ante el comité de ética, alegando que usted interfirió en el adecuado tratamiento que él le estaba dando a su paciente. Usted recibe una amonestación y advertencia de la importancia de respetar la autonomía médica. Después de haber tenido varios episodios similares, tuve una entrevista con el jefe de salud de la región, quien reafirmó la importancia del respeto a las normas no escritas que regulan las relaciones entre colegas. Lo que me está diciendo es que ante un paciente crítico, tengo la opción de dejarlo morir o que quede ciego, respetando las normas, o salvarle la visión, violando las normas. ¿Debo dejar que muera o quede ciego? Con la respuesta de tiene que respetar las reglas. Comencé a empacar terminando mi aspiración de emigrar y vivir en un país civilizado. Ven aquí la dificultad de interpretar y aplicar los principios de ética. Cuando los leemos, los estudiamos, los discutimos, los memorizamos, nos ponemos de acuerdo muy fácilmente. Pero luego entramos al mundo de las interacciones sociales, de las presiones, de las ambiciones, y la claridad conceptual se comienza a difuminar. ¿Cómo mantenerse libre de las presiones externas para ser capaces en forma consistente de hacer siempre lo mejor por el paciente? En principio parece sencillo. Todos creemos tener en nuestro ADN médico la misión de ayudar a los enfermos, y el no harás daño está sólidamente grabado en nuestras memorias. Podemos creer entonces que tenemos sello de garantía ética en todo lo que hacemos. Tendremos siempre asegurado que vamos a actuar con el beneficio del paciente y ni siquiera tenemos que gastar mucho tiempo en pensar en el asunto. Si es así, ¿por qué vemos en nuestra práctica diaria tantas violaciones éticas que nos desconciertan? Y si las vemos en los demás, ¿será posible que haya otros que las vean en nosotros? Tener una actitud ética en la práctica médica comienza por admitir con humildad
que debemos ocuparnos del tema dedicando tiempo y esfuerzo a evaluar. Que la ética no es inherente a nuestra condición de médico y no tenemos garantizado que siempre actuaremos pensando únicamente en el beneficio de los pacientes. Cada individuo debe hacer un análisis cuidadoso de sus motivaciones para entender cómo afectan sus decisiones de la vida diaria. Revisaré las 3 más comunes. Precisamente por serlo, muchos creen tenerlas controladas. Y daré algunas claves de cómo detectarlas y doblegarlas. La primera es el dinero. Así su motivación para entrar en medicina no haya tenido nada que ver con mejorar su estatus económico. No se puede desconocer que el bienestar económico es algo que todo ser humano desea y es perfectamente legítimo buscarlo. El problema es que la progresión en la escala económica es casi infinita y se vuelve muy difícil definir cuándo se ha llegado a un nivel de suficiencia. Siempre habrá cómo acumular más, cómo darse más seguridad o más privilegios. Cuando un médico comprueba que el poder de su conocimiento se traduce en poder económico, a través de lo que es capaz de comunicar o inducir en los enfermos, aparece la tentación de inclinar la balanza de las decisiones en favor del beneficio pecuniario y el riesgo de la acumulación de billetes como objetivo. Un médico que ejerce en forma ética la medicina tiene el deber de llevar una contabilidad apropiada, de manera que pueda medir sus ingresos y los pueda cotejar con sus gastos personales y profesionales. La responsabilidad en el manejo de sus finanzas le permite detectar si está teniendo ingresos desproporcionados y sospechar si su ambición está influyendo en las decisiones. La comparación con el ingreso de los pares no es fácil, pero puede sugerir una desviación. Un ejemplo son los procedimientos profilácticos. Si usted encuentra que el número de iridotomías láser que hace es 50 veces el de sus pares, ese solo dato le debe prender una alarma. Si encuentra que los tratamientos con láser en periferia retinal son su fuente primordial de ingreso y lo ven por la sala de láser con una frecuencia 10 o 20 veces superior a la de sus colegas, es tiempo de revisar los criterios que sigue para indicar este procedimiento. Si en el proceso decisorio que sigue al indicar cualquier procedimiento le viene a la mente la cifra de facturación y las metas económicas del mes, debe hacerse consciente de esos pensamientos y ver cómo los controla. Para liberarse gradualmente de la influencia económica en sus decisiones médicas, debe hacer un presupuesto de gastos que esté muy por debajo de los ingresos proyectados y evitar adquirir tecnologías que le impongan unas metas de pago. Evite también emular a los colegas que alardean de sus ingresos y concéntrese más bien en sus necesidades, realizando que las puede cubrir con una práctica ética. Valore su prestigio ético como su posesión más preciada. Es la que le va a seguir rentando toda la vida. Mientras que ese costoso aviso en el periódico tiene el efecto de una semana. El segundo es el ego. El proceso de fabricación de un médico pasa por una selección y filtros muy difíciles. Entre más avance en la especialización, más dificultades, más esfuerzos, más barreras y más congratulaciones cada que se suben escalones. Es apenas natural que quien logra culminar esta carrera tan larga y difícil esté orgulloso y termine con la autoestima muy alta, lo que lleva a que el afán de reconocimiento
la búsqueda de la fama, comiencen a pesar en el proceso decisorio. Otro día de agenda congestionada. Entra una dama de 30 años quien ha invertido una fortuna en sus voluminosas curvaturas anteriores y posteriores, además de los múltiples rellenos faciales y de labios. La mirada aguamarina es deslumbrante por la presencia de iris artificiales rígidos, incómodamente apretados en la cámara anterior, cerrando el ángulo, lo que explica las presiones de 40, bajando el recuento endotelial, lo que explica el incipiente edema corneal, e induciendo catarata anterior, lo que explica el 20-100. El trastorno mental que la ha llevado a la obsesión del aspecto se confirma cuando, después de una larga explicación del daño que ha ocurrido y la necesidad de intervenir para sacar los iris, la pregunta que hace es: ¿y después me los puedo poner verdes? La revisión del sitio web que promueve el gran avance científico confirma que se trata de un profesor de fama mundial, invitado a múltiples congresos a exponer su maravilloso invento. Tan bien ilustrado es el sitio y tan positivos son los testimonios que el hecho de que la paciente en mención termine con una visión de movimiento de manos y cuentadedos, atrofia óptica y córneas opacas, pareciera un accidente menor en la lista de proezas. Los argentinos acuñaron el término broncetia para referirse al afán de los médicos afectados por esta condición de terminar convertidos en una estatua de bronce orgullosamente erigida a la entrada de un hospital o un museo. El nivel de bronce en sangre da una idea de qué tan afectado está quien padece esta condición. Impide la flexión de la columna y el cuello, por lo que caminan siempre erguidos, mirando a todos los demás hacia abajo. La voz adquiere un tono metálico, firme y sólido que confirma como absoluta verdad todo lo que sale de sus labios. Los tímpanos se endurecen, lo que le impide oír cualquier crítica o observación de sus colegas y le permite descalificar cualquier queja de los pacientes. ¿Cómo detectar si nuestros niveles de bronce circulante comienzan a subir peligrosamente? Si en el proceso de tomar una decisión, el análisis de las variables incluye la pregunta: ¿qué me puede pasar a mí? ¿Pondré en riesgo mi prestigio? ¿Hay peligro de una demanda? ¿Pensarán que no sé? Es decir, en mi proceso decisorio lo que más pesa es lo que me conviene a mí. En el curso de tantos años de práctica, he tomado decisiones arriesgadas, buscando ayudar casos desesperados. Ciegos considerados intratables por colegas que no querían lidiar con un mal pronóstico. Los pocos casos en los que logré recuperación han significado una enorme satisfacción y permanente agradecimiento. Pero lo importante es que muchos de los fracasos siguen acudiendo a consulta y son todavía más agradecidos porque reconocen el esfuerzo, la dedicación y la voluntad para ayudarnos. El tercer impedimento es el sistema. Desde luego que el proceso decisorio debe involucrar no solo el bienestar del paciente que tenemos enfrente, totalmente aislado de su entorno social y económico. Si lo que requiere un paciente o un grupo de pacientes produce un desequilibrio económico severo en el sistema, debemos involucrar las consecuencias de nuestro proceso decisorio. Un ejemplo es la controversia a nivel mundial sobre el uso de antiangiogénicos intravítreos. Le aplicamos inyecciones mensuales de las drogas más costosas
a todos los pacientes que tienen indicación o hacemos un balance juicioso de costo-beneficio, tratando, cuando es posible, usar los medicamentos menos costosos y adoptar estrategias que disminuyan el número de inyecciones. Muchos se pueden aislar de estas consideraciones y optan por la recomendación más segura, la mejor droga a la mayor frecuencia, da los mejores resultados sin preocuparse por el costo social. El sistema tiene que pagar, en la frase lapidaria que desconoce que los recursos son finitos y que si se destina mayoritariamente para una indicación, van a faltar en otras posiblemente más importantes. Sentados alrededor de la elegante mesa de juntas de la aseguradora, había unas 12 especialidades. Después de explicar los términos generales del contrato, el gerente hizo énfasis en una cláusula que se podía pasar fácilmente por alto. Si la aseguradora no provee un servicio, droga o procedimiento, el médico se compromete a no mencionárselo al paciente. La razón es obvia. No pueden poner en evidencia que haya servicios que la aseguradora no ofrece. En la medida en que todos iban firmando muy sumisamente, yo me paré y expuse que no estaba dispuesto a firmar nada que pudiera comprometer mi autonomía médica y la libre comunicación con los pacientes. Nunca volví a recibir referencias de esa entidad y acepté la disminución y el volumen en ingresos como el precio que hay que pagar por la ética. Les he contado unos breves ejemplos que implican que la ética cuesta. No es un halo que nos cae del cielo y nos envuelve en santidad. No es algo que se nos da espontáneamente en nuestra condición de médicos. Hay que tenerla presente siempre. Hay que aplicarla constantemente, muchas veces con sacrificios y consecuencias negativas inmediatas. Pero pueden estar convencidos que en el largo plazo de una vida y una práctica basada en hacer siempre lo correcto, va a ser siempre muy satisfactorio y van a hacer una contribución a su entorno. En el curso de mi vida me he embarcado en varias misiones y algunas han fracasado a pesar de mi mejor esfuerzo. Eso les dice que no debo tener las grandes cualidades de un emprendedor, un empresario o un político visionario. Las que han salido adelante probablemente han sido más por el trabajo y las contribuciones de otros. Pero lo que sí les puedo decir es que hemos avanzado con y gracias al apego a principios éticos muy claros y estrictos. He vivido muchas oportunidades en las que tanto en el camino personal como en el empresarial se presentaron opciones de expansión fácil, siempre y cuando fuésemos capaces de mirar para otro lado. Y en todos los casos, creo haber tenido la posición firme de mirar al frente y decir, eso no es correcto y no debemos seguir por ese camino. Vivo muy orgulloso y tranquilo de saber que los equipos humanos con los que interactúo tienen incorporado el comportamiento ético como un mantra irreemplazable y con frecuencia me dan lecciones a mí. Puedo darles que si el liderazgo que van a ejercer en sus comunidades va a tener alguna importancia, es porque le van a poner atención a hacer siempre lo que se debe hacer. Sociedad Colombiana de Oftalmología Bueno,
Vamos, ese es el código del texto escrito, por si acaso alguien tuviera algún interés. Vamos a mirar. A ver, ya que está montada esta. Pues me alegra mucho saber que todos están de acuerdo que la cistitis crónica no es una buena manera de cuidar a los pacientes. Esta pregunta irá dirigida al ego y no es fácil de contestar, pues honestamente, porque pues la mente de uno da muchas vueltas y realmente ¿qué me viene a la cabeza cuando tomo decisiones difíciles? Pues no es fácil recordarlo. Y aparentemente alguien tuvo la memoria para decir, sí, yo sí me preocupo por mi prestigio, pero pues el ejercicio que les propongo es liberarse de esas tres presiones, ¿no? Y esta pregunta iba dirigida a ver qué tan bien estructurado tienen el ego y pues obviamente que es muy bueno uno sentir que es ético, que es humano y que tiene un buen nivel profesional. El problema es la desproporción, ¿sí? Cuando usted actúa en proporción al nivel que usted tiene, pues eso está bien. El lío es cuando eso es desproporcionado. Entonces, es lo que les recomiendo mirar y a veces oír a otros sirve mucho. Pues si uno tiene personas críticas a su alrededor que no están todo el tiempo alabándolo, pues pueden en un momento dado decirle, qué guito el tuyo, ¿no? ¿Cómo se está, cómo se está desarrollando ese ego? A ver, de la primera serie de preguntas, pues también es muy satisfactorio ver que la mayoría de la gente está de acuerdo en actuar y tomar el riesgo de solucionarle el problema al paciente, que debe estar siempre por encima de todo. Aquí es una medida profiláctica que yo he recomendado mucho, pues en los cursos que doy en los seminarios de la parte económica, y es que ocuparse de los ingresos y los gastos es un componente ético. Y hay gente que piensa que hablar de dinero y ocuparse del dinero pues es violatorio de la ética y es todo lo contrario. Una cosa es estar obsesionado con el dinero y con ganar plata y otra cosa es saber sus ingresos y sus costos y poder planear su vida económica de manera que usted no esté sometido a presiones económicas y de esa manera se va liberando de la presión económica detrás de sus decisiones. Esto es algo que la mayoría de la gente no lleva, no esperaba una respuesta distinta, pero sí vale la pena que lo consideren, ¿no? Y que lo consideren comparativamente, o sea, hay una serie de procedimientos profilácticos donde puede entrar en cuestionamiento las influencias económicas que pueda haber en eso, pues a veces las prepagadas, las aseguradoras llevan esta estadística
y le pueden caer a la persona que definitivamente está muy volada. A veces las clínicas, las instituciones la llevan, pero pues es bueno que usted la lleve y la sepa y la conozca, porque es una guía para usted. Entonces, eso es. Era cortico. No tengo pretensiones por una larga y aburridora conferencia, sino quería contarles unos ejemplos de por qué la ética a veces es difícil y tiene consecuencias costosas o negativas en la vida, y hay que tener muy claro cuáles son los conceptos. Reiterarles que, por favor, entren al sitio de la sociedad, revisen la propuesta y contribuyan a armar ese código. Si hay comentarios o preguntas. En el chat no hay pregunta, doctor. No es un tema que genere muchas preguntas. O a veces las preguntas aparecen un tiempo después, ¿no? Bueno. Alberto. Sí. Buenos días, excelente tu charla como siempre. A mí me ha parecido que debería, de alguna manera, incluirse en charlas tan extraordinarias como la que acabas de dar, la recomendación de tener la posibilidad de recibir feedback de la sociedad en cuanto a procedimientos mayoritarios o que están en el gremio como tal, asesorados por las diferentes subespecialidades y estar alimentando esto porque encuentro algunas personas completamente desfasadas, tú sabes a quién me refiero, y que empiezan mantienen una práctica fuera de las recomendaciones y los protocolos. Y me siento un poco frustrado en la clínica, que hemos hecho todo lo posible para que aquellas personas que hacen procedimientos fuera de los protocolos indicados siguen manteniéndose en esa práctica y no hay nada más para hacer. Y eso deteriora el colectivo en términos generales y casi que no deteriora lo individual. Entonces, ¿qué recomendación tenés al respecto? Pues les voy a recomendar que usen a todos, que usen más la página de Socoftal. Van a ver, así como les acabo de mostrar que está enlazado el sitio de ética, donde encuentran documentos útiles y valiosos y todas las transcripciones y programación del Tribunal de Ética, que es un escenario que hacemos en cada congreso y hacemos a veces con residentes para discutir problemas específicos de ética, con el mismo principio que acabo de mencionar hoy, que una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. Entonces les quiero recomendar que bajo el tab de herramientas van a aparecer otra serie de iniciativas. De hecho, ya hay una allí que se llama Decisiones Acertadas, que trabajamos en todo este semestre, y donde hay 5 recomendaciones de la sociedad que ya son públicas, que están aprobadas por el Comité Nacional e Internacional de Decisiones Acertadas, Asociación Colombiana de Sociedades Científicas, en donde, entre otras, tenemos el tema de la hirectomía periférica. ¿Sí? Ahí está la recomendación. Son recomendaciones generales, ¿no? Entonces, ahí hay un paso avanzado. El que
digamos, comience o continúe en prácticas que explícitamente están recomendadas o no recomendadas por la sociedad y ya son públicas, pues arriesga meterse en líos, inclusive líos judiciales, y no líos de críticas y de desprestigio. Porque, como les digo, ya son conductas que están explícitamente condenadas. Entonces, les recomiendo que las lean, no son sino 5 cositas que están allí, entre otras, ayuden a diseminarlas. De resto, hacer cosas pues en el área de ética de la sociedad, tenemos las puertas abiertas a todas las iniciativas. Entonces, si alguien hace o propone una iniciativa distinta a las que estamos trabajando y que se termina valorando como de utilidad, pues obviamente que sería adoptada. Encontrar números, encontrar estándares es difícil. Es muy difícil porque por lo menos todos los intentos que yo he hecho de encuestas, de cifras entre oftalmólogos, el nivel de respuesta es muy malo. En este momento, uno de las aplicaciones que vamos a diseminar se llama Socoftal Mercado, donde vamos a tener allí ofertas de empleo, solicitudes de empleo, ofertas de equipos, de insumos, de pues, todos los servicios alrededor de la oftalmología, toda la parte económica. Y allí pretendemos comenzar a publicar, en la medida en que podamos averiguarlo, pues cosas como salarios promedios del sector público, salarios de las clínicas privadas, contratos leoninos, pagos por consulta, pero pues vamos a hacer el esfuerzo, pero lo que te puedo decir es que no es fácil porque la gente es muy resistente, aún en forma anónima. Miren, nada más en la encuesta aquí había 58 personas y contestaron máximo 12, ¿sí? Y es anónimo, o sea, y yo no voy a tratar de mirar ni quién contestó quién, nada, solo me interesa saber la opinión. Entonces no es fácil. Y es tan sencillo como meter una cosita en el computador y contestar unas preguntas, pero la gente tiende a ser muy resistente a contar. Cualquier iniciativa que tengas, Poncho, es bienvenida en la sociedad y la trabajamos. ¿Algún otro comentario o pregunta o sugerencia? No tiene que ser ahora. Estamos abiertos. Acuérdense que soportal@soportal.com. Pueden enviar todas las sugerencias, ideas. Y de nuevo les insisto, si entran, estamos montando los enlaces, ¿no? Yo creo que en el curso de estas 2 semanas van a aparecer todos los enlaces de todas las funciones nuevas que va a tener. La idea es que el website de la sociedad se convierta en algo útil, de verdad útil para los asociados y no simplemente una cosa informativa muy general. Esa pues es la aspiración. Ok, entonces, si no hay más comentarios o preguntas, muchas gracias a todos por la atención.